El objetivo de este vídeo es realizar la instalación de una base de datos MySQL en un servidor Ubuntu. Es un servidor, con lo cual no tenemos interfaz gráfico y la instalación la tendremos que hacer en modo comando. Pero luego veremos cómo podemos realizar la administración de esa base de datos con un interfaz gráfico. Bien, entonces el primer paso es instalar el paquete de la base de datos, sudo privilegio de administración, apt-get, paquetes e install y el paquete mysql-server. Tenemos la password de administrador. Nos indica el paquete, lo ha localizado, ya lo tiene identificado. Decimos sí para que realice la instalación. Es una instalación muy rápida. Tenemos que meter la password. En principio no deja que lo dejemos vacío, con lo cual meteremos una cosa sencilla, alumno. Vamos aquí, aceptar. Volvemos a poner alumno. Y continúa la instalación. Bien, da los mensajes de instalación. Y ya ha terminado. Bueno, entonces vamos a comprobar que realmente está funcionando. Entonces lo primero que hacemos es ver que el proceso está corriendo, ps-f, hacemos grep sql y efectivamente tenemos el proceso mysqld, que es el proceso que está atendiendo la base de datos. Vamos a ver qué puertos tiene abierto. stat -ltn. Bien, y entonces comprobamos que tiene abierto el puerto 3306, que es el puerto correcto de MySQL, pero solo lo tiene en el localhost. Eso es un tema de seguridad. Para evitar que cualquiera pueda utilizar la base de datos, solo las aplicaciones locales pueden manejar la base de datos. En principio se puede cambiar, pero vamos a dejarlo así. ¿Alguna comprobación más que vamos a hacer? Hacemos un grep SQL en etc passwd, a ver si ha añadido algún usuario. Sí, ha añadido el usuario MySQL y me imagino que en groups también habrá también añadido un grupo. En principio no lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, todas las comprobaciones nos indican que todo está correcto. Bien, para realizar la administración remota vamos a instalar un paquete que es el paquete ssh sudo apt-get install open ssh-server. Con esto montaremos un servidor SSH. Está viendo los paquetes, los ha identificado. Está configurándolo. Este servidor SSH lo utilizaremos para hacer la administración remota de la base de datos SQL. Vamos a comprobar que también está funcionando. ps-f grep ssh. Está el proceso corriendo. Comprobamos que está atendiendo en el puerto 22. Correcto, puerto 22, tanto en IPv6 como en IPv4. Y vemos también los paquetes, si ha añadido usuarios grep ssh en etc passwd. Ha añadido un usuario y también en el fichero de grupos. Perfecto, ha añadido dos usuarios, usuario y grupo. Bien, para comprobar que funciona la conexión SSH, vamos a hacer un último intento que es conectarnos a nosotros mismos, localhost. Sí, decimos es la información de seguridad, solo la primera vez. Decimos que sí, que la coge y metemos, utiliza alumno de login y ponemos alumno también de password. Vale.
nos hemos conectado a nosotros mismos, con lo cual el servidor SSH funciona perfectamente. Bien, un último comando que tenemos que ejecutar es para saber qué dirección IP tenemos, porque ahora nos conectaremos utilizando el programa PuTTY desde un PC ejecutando el sistema operativo Windows. Bueno, la dirección IP es la 192.168.1.117. Bien, entonces a partir de aquí empezaremos a trabajar en Windows. A continuación, ya desde un ordenador con sistema operativo Windows, ejecutamos el programa PuTTY. El programa PuTTY es un programa que se baja desde putty.org y es un programa muy sencillo, no hay que instalar, simplemente bajar el ejecutable y ejecutarlo. Es un programa muy sencillo pero muy potente. Bien, entonces ponemos la dirección IP de la máquina que queremos administrar, 168.1.117. Esto lo guardamos con un perfil para no tener que escribirlo. Save. Pero también vamos a irnos a la parte de SSH túneles. Entonces aquí vamos a hacer un túnel que comunique el puerto local 3306, se irá a la máquina remota y allí mandará los paquetes a la 127.0.0.1, o sea, localhost, también 3306. Lo añadimos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a crear un servidor en la máquina Windows, servidor virtual, que todo lo que entre en ese servidor virtual llegará a la máquina Linux y una vez en la máquina Linux se mandará a localhost en el puerto también 3306. Bien, entonces nos vamos aquí a sesión, lo salvamos, comprobamos que no se ha perdido, que sigue el túnel, perfecto. Y a continuación damos a Open para conectarnos con la máquina, con el servidor Linux. Una vez que pulsamos Open, entonces nos pregunta ya el login. Pulsamos alumno y el password es alumno. Bien, y hemos entrado utilizando la conexión SSH, hemos entrado en modo línea de comandos al servidor Linux. Pero realmente esto no es lo que vamos a utilizar, no queremos utilizar el servidor Linux en modo línea de comandos. Esta ventana tiene que estar abierta porque si no el túnel no funciona, pero la minimizamos porque lo que realmente vamos a utilizar es el túnel que se ha creado utilizando la conexión SSH. Con lo cual, en este momento, pues minimizamos esta ventana y pasamos a ejecutar el programa Workbench. El programa Workbench es parte del software de MySQL, pero no tiene por qué instalarse conjuntamente. O sea, podemos instalar Workbench solamente, sin instalar el resto del software de la base de datos. Sobre todo en este caso, esa es la configuración que queremos, porque no queremos instalar la base de datos en el servidor Windows, en el ordenador Windows que estamos manejando. Solo queremos el programa Workbench para manejar nuestra base de datos que estará en el servidor Linux. Entonces, instalamos de todo el paquete de MySQL, solo instalamos el programa Workbench, que es un gestor de base de datos muy potente. Y es un gestor gráfico, con lo cual es de muy fácil manejo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear la conexión. Vamos y ponemos conexión de acceso remoto y dejamos el hostname 127.0.0.1 y puerto 3306. Esto conectará con el servidor virtual que ha creado el programa PuTTY y esto a través del túnel llegará al servidor Linux y también irá al 127.0.0.1, también puerto 3306 del servidor remoto. Tenemos que usuario root, la password, tenemos que poner alumno y pulsamos OK. Y ya podemos crear la conexión.
Bien, esta conexión es a un servidor remoto. La base de datos MySQL está funcionando en el servidor Linux, pero PuTTY la ha convertido en una conexión local en una base de datos local del ordenador Windows. A partir de aquí, pues la manejamos. Primero conectamos y podemos ver, por ejemplo, en gestión, vemos el estado del servidor y vemos que es un sistema Ubuntu. Es la base de datos que está funcionando en nuestro servidor Linux. Bien, y luego a partir de aquí también podemos gestionar las tablas. Aquí tenemos las tablas que están funcionando, que tenemos sysconfig, son las tablas que están en nuestro servidor Linux. Bueno, es una herramienta muy potente, que es ya para su manejo es para otro vídeo, pero como vemos estamos gestionando nuestra base de datos que está en el servidor Linux desde un ordenador con sistema operativo Windows.